Buen día, soy Alejandro Giga. Me convocaron para hablar acerca de garantías constitucionales. Si bien es un tema remanido, extenso, entiendo que no es una cuestión falta de actualidad, porque se ve todos los días en la práctica una constante influencia en diversas decisiones jurisdiccionales. Me ocuparé de dos situaciones puntuales. Una es cuando el fiscal decide dejar de promover la acción penal pública, y la otra es la imposibilidad de producción de la prueba o la admisibilidad o la decisión de la admisibilidad de la producción de la prueba que necesita la defensa. Sabemos que el debido proceso, la garantía del debido proceso se cumple cuando existe una acusación, una defensa, la prueba y la consecuente sentencia, es decir, que la sentencia sea una derivación de esa confrontación que ha habido entre la acusación y la defensa. Esto asimila la garantía del debido proceso a lo que entendemos como sistemas acusatorios, donde dos partes confrontan o litigan y una tercera, imparcial, es la que juzga y decide. Entiendo que el conocimiento de los principios constitucionales y procesales es una materia que no está muy difundida, pero lo cierto es que en el caso nuestro, por ejemplo, en la región del AMBA, en las que nos rigen 4 códigos de procedimiento, lo importante no es el conocimiento del articulado de esos códigos de procedimiento, sino los principios procesales que deben regular a esos mismos códigos de procedimiento. Muchas veces recibimos como respuesta a peticiones que eso no está previsto en el código ritual. Debemos entender que el hecho que el legislador no lo previó en determinada situación procesal, eso no significa que no exista el principio o garantía que regule esa situación. Pero además, en el caso de existir una regulación específica, esa regulación específica debe amoldarse a los principios y no al revés. Los principios no se amoldan al articulado de los códigos procesales, que son un poco más efímeros que los principios. Es decir, los principios son, como diría Vidar Campos, pétreos. En cambio, los códigos rituales son bastante modificables, como lo podemos ver en estos 4 códigos de los que estamos hablando. También debe sumársele a lo que vengo diciendo lo que resuelven los tribunales superiores respecto de cuestiones puntuales. Por ejemplo, en los últimos tiempos, Quiroga, Tarifeño, todos esos fallos de la Corte Suprema que dan una nueva interpretación a estos articulados dentro de los códigos de procedimiento. De todos modos, debo dejar aclarado que entiendo que si bien hay una doctrina de leal acatamiento, con lo cual debiera respetarse los fallos de los tribunales superiores, también entiendo que la automática cita de estos fallos podría llegar a incurrir en una falacia de autoridad, es decir, se cita el fallo básicamente porque lo dijo tal o cual tribunal y no por la consistencia del razonamiento que el fallo tiene. En ese sentido, entiendo que uno de los últimos fallos que tiene un razonamiento muy sólido respecto a la interpretación de las leyes, que ya referiré en cada tema específico, es el fallo Acosta,
que si bien resuelve una cuestión que tiene que ver con la suspensión del juicio a prueba, da una pauta interpretativa de la ley penal muy importante y establece cuáles son los principios que deben seguir cada una de esas interpretaciones. Básicamente el pro homine y la última ratio. Es decir, que el derecho penal es la última herramienta que tiene el sistema para el control de conductas sociales, y el pro homine es que toda interpretación debe ser a favor del hombre y no en su contra. Esto está muy claro en el nuevo Código Procesal Federal y en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, aunque no estuviera, entiendo que todo eso son derivaciones del principio de dignidad de la persona y de la forma republicana de gobierno. La forma republicana de gobierno es algo que no es muy mencionado, pero lo cierto es que es muy importante a la hora de analizar un fallo, porque el principio republicano de gobierno establecido en el artículo 1 de la Constitución obliga a que todos los actos del gobierno, cualquiera de los poderes, deben ser actos republicanos, es decir, actos que tengan un fundamento y una razón. Un acto sin fundamento y sin razón no es un acto republicano, es un acto autoritario. Pues bien, establecidas estas pautas, quiero referirme al caso de la actuación del fiscal. Dijimos antes que el debido proceso se cumplía con una acusación, una defensa, la producción de la prueba por ambas partes y la conclusión en una sentencia que es derivada de esa confrontación. Hoy día, después de la reforma de la Constitución de 1994, que incluye a los tratados internacionales de derechos humanos como parte integrante de las garantías, entiendo que se añade un elemento más a lo que hablamos acerca del debido proceso, y este es el plazo razonable, es decir, que ese debido proceso que describimos antes debe suceder en un plazo razonable. Entiendo que este plazo razonable en varios códigos rituales está establecido. Lo que sucede es que muchas veces recibimos como respuesta de los tribunales que en verdad los tiempos procesales son ordenatorios, lo cual es soslayar esta garantía del plazo razonable que nos trajo la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.1. Este principio de plazo razonable revaloriza todas las disposiciones de los códigos de procedimiento respecto a la duración del proceso. Por ejemplo, el artículo 207, al que nos referiremos más adelante, que establece que la duración debe ser de la instrucción 4 meses, prorrogables, etc. Además, también no quiero dejar de referirme que una derivación del plazo razonable es el derecho o la garantía de la pronta oclusión de los procesos penales, es decir, que los procesos deben terminar lo antes posible. No es un proceso penal un lugar al que uno quiera ser invitado, ni que vaya con agrado. Es bastante más lo contrario. Por tanto, todo imputado o acusado de un delito tiene la garantía de que se lo desligue de ese proceso en la primera oportunidad que ello pueda suceder. Como veremos, no es grato someter a un juicio a una persona que podía bien haberse liberado de ese proceso con anterioridad. Entonces, me voy a referir al tema de la acusación fiscal.
Por el artículo 120 de la nueva Constitución, nueva ya un poco antigua, de la Constitución Nacional, tenemos que el legislador constitucional le otorgó al Ministerio Público autonomía funcional. Esta es la más importante, porque entiende y separa ya desde la Constitución al Ministerio Público como órgano autárquico e independiente, cosa que ya era, pero bueno, está establecido actualmente en la Constitución. Esta autonomía funcional le otorga la facultad de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Queda claro, pues entonces, a partir de la inclusión del artículo 120, que el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, como titular de la acción, es quien está facultado para llevar adelante esa acción. El fundamento de esto es básicamente que no puede ser quien juzga quien maneje el interés de promover la acción penal. Entonces, quien es el titular de la acción penal es el Ministerio Público, el agente fiscal, y el juez está exclusivamente limitado a su función de juzgar. La consecuencia de esta situación es que se le otorga al fiscal la función de actuar la justicia, y con esto quiere decir que no solo actuar la justicia es dictar a favor de la persecución de los acusados, sino que incluso esta promoción de la legalidad implica que en el caso de considerar que puede dictaminar a favor del inculpado, es decir, entendiendo que debe cesar la acción contra él, también lo debe hacer, porque es la forma que tiene de promover la legalidad. Entonces, en este esquema, cuando el único titular del impulso de la acción penal pública es el fiscal, una vez que éste deje ese impulso de lado, entonces se produce la situación a la que me quiero referir. La situación es: ¿qué pasa cuando el fiscal dejó de impulsar la acción penal? ¿Cómo se sale de ese proceso cuando el fiscal decidió y entendió que la acción penal pública no debe seguir vigente? Hoy en día está entendido que el fiscal promueve legítimamente la acción penal cuando comienza pidiendo pruebas, produciendo dictámenes, y en ese sentido ya se entiende como promovida la acción penal. Entonces, lo que nos ocupa es justamente la situación que, una vez promovida la acción penal en legítima forma, el proceso puede quedar estancado, abandonado, o puede directamente haber un pedido expreso del fiscal a favor de que se cierre el procedimiento y se concluya con la investigación. Muchas veces sucede que hay una falta de pronunciamiento. Bueno, en el caso del abandono, quiere decir que pase un tiempo determinado sin que se produzcan acciones dentro del proceso, es decir, eso entendemos como abandono del proceso, y en otras situaciones donde ante un pedido expreso de cierre del proceso
por ejemplo, con un pedido de sobreseimiento por parte del fiscal, no hay un pronunciamiento. Entiendo que en estos casos la vía es que la defensa incentive el proceso con una excepción de falta de acción. En algún momento había dicho respecto de que el único titular de la acción penal pública es el Ministerio Público, en el caso el fiscal. Es decir, que cuando éste abandona o pide el cierre, ya con ese pedido se extinguió la acción penal. ¿Por qué? Porque quien está llamado a impulsarla decidió dejar de hacerlo, ya sea tácitamente porque abandonó la investigación o concretamente porque pidió el sobreseimiento o el cierre de la investigación. En ese sentido, una pronta resolución está enmarcado dentro de la garantía de la pronta conclusión de los procesos penales, es decir, no puede quedar indefinida la situación de un imputado sine die solo porque no hay un pronunciamiento específico, que como les decía anteriormente, el pronunciamiento es meramente declarativo, porque la acción penal se extinguió apenas el Ministerio Público decidió dejar de promoverla. Creo esto bastante claro luego del fallo Quiroga y los considerandos 29 y 33, 29 del voto de los doctores Hayton y Petraki y el considerando 23 del voto del doctor Zaffaroni. Esta implicancia del fallo Quiroga justamente hace que el juez solamente tenga la facultad de analizar, examinar la logicidad de la petición del fiscal, en su caso que haya una petición concreta. Entonces entiendo que la función del juez de control es pura y exclusivamente hacer un control de logicidad de la petición del fiscal. Esto significa que básicamente lo que tiene que analizar es si la petición está dirigida al expediente en el cual está presentada y básicamente si tiene fundamento razonable al pedido que está haciendo. Esto significa que su análisis no es de la fundamentación. Voy a explicarme un poco mejor. Logicidad significa básicamente que no se trate de una petición que esté totalmente fuera de lugar del expediente ni del objeto del expediente. Después no puede analizar oportunidad, no puede analizar cuál es el fundamento que tiene que ver con la interpretación legal, nada de eso. Un ejemplo claro es la extinción de la acción penal en las leyes penales tributarias por avenimiento o por cancelación de la deuda reclamada. Por ejemplo, el artículo 54 de la ley 27260, que considera extinguida la acción penal con la cancelación total de la deuda. Lo único que tiene que entender el juez en ese caso es que se den los presupuestos objetivos, que se trate de un proceso que tiene que ver con la ley 27260 y básicamente con eso, no si está bien o mal fundado la petición del fiscal. Un caso concreto también lo representa el artículo 16 de la ley 24769, que muchas veces se ponía en discusión si estaban incluidos solamente los impuestos y las retenciones laborales. Este no es un debate al que esté invitado el juez, sino que ante el pedido del fiscal, lo único que tiene que decidir el juez es cerrar la causa.
como mera acción declarativa de que la acción penal ya ha sido extinguida. Había dicho antes de abandono de la acción penal porque una de las características que tiene que tener también la acción del fiscal es que tiene que ser continua e ininterrumpida. Eso le da la posibilidad a que se puedan cumplir los plazos razonables. Acabo de hacer referencia respecto del plazo razonable y que esto tiene pautas específicas dentro de los códigos de procedimiento, como puede ser el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Lo establece en el artículo 207, que dice que la duración del proceso tiene que ser de 4 meses, prorrogables por 2 meses, y siempre y cuando se arguya y se explique las razones por las cuales debe prorrogarse la investigación. Una norma similar tiene el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que también establece 4 meses en ambos casos luego de la declaración del imputado. Esto implica que una vez conocido la imputación que se dirige en su contra, el plazo por el cual debe estar sometido a esa investigación es de 4 meses, otra vez extensible por 2 meses o 6 meses de acuerdo al caso en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, las causas de que aún está vigente el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Estos plazos son muy relevantes. En el caso de provincia de Buenos Aires tiene una importancia más contundente porque el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires está previsto para una aceleración del proceso. Basta como ejemplo citar que los plazos corren incluso en los días inhábiles. Esto implica una velocidad mayor en la tramitación de las causas. Por otro lado, entiendo que las condiciones en las que trabajan los órganos del Poder Judicial y del Ministerio Público son limitadas. Entonces, esto igual no quita que los procedimientos deban cumplir con los plazos, porque si no se cumple con los plazos, eso no puede achacársele al imputado. Debe ser un reclamo a la sociedad exigiendo que invierta mayores recursos en los órganos que están ocupados en la persecución del delito. Es decir, es una decisión política. Si es una decisión política para no dar recursos para lograr que los procesos se cumplan debidamente, entonces eso debe cargarlo la propia sociedad con la imposibilidad de perseguir. En estos días acabamos de ver las consecuencias de la falta de cumplimiento de esto de los plazos razonables, donde vemos las cárceles superpobladas por gente que aún no tiene una sentencia que determine su culpabilidad o no. Esto más allá de que el propio Código, por ejemplo, de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires se establece como tiempo máximo total de la duración de un proceso cuando hay un detenido de 2 años. Entiendo que la solución para cuando sucede esto es un habeas corpus. No obstante que también sé que la resolución de los habeas corpus en Provincia de Buenos Aires muchas veces son superiores al arribo de un juicio. El principio acusatorio presupone la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal en su actuación. Esto tiene una cuestión particular en el caso
del artículo 196, donde el juez delega la facultad de instruir al fiscal. Entiendo que en esta situación, una vez delegada la investigación al fiscal, esta no puede ser devuelta al juez. Paso a explicarme. La situación es la siguiente. Una vez que se delega la instrucción al fiscal, lo que se está otorgando al acusado es la garantía del principio acusatorio, es decir, que va a haber un juez imparcial que define y decida. Y esto es muy importante para ciertas situaciones que vamos a ver. Lo que quiero decir acá es que por este motivo, la facultad que le otorga el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal de la Nación al juez de reasumir la investigación, entiendo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque una vez otorgada la garantía del sistema acusatorio, donde no solo se le garantiza un juez imparcial, sino también la igualdad de armas, esto implica que quitarle, volver a asumir la instrucción por parte del juez, lo que hace es que deje de ser el juez imparcial para ser nuevamente el instructor inquisidor. Esto trae aparejado un problema más serio, ubicado dentro de la cuestión que tiene que ver con la producción de la prueba. Hay un problema que es el siguiente, que delegada la instrucción al fiscal por 196, este va a ser quien decida acerca de la admisibilidad de la prueba, según el artículo 212. No obstante que su decisión sobre admitir o no una prueba tiene que ver con dos pautas principales, que son la de determinar si una prueba es pertinente y útil o superabundante. Lo cierto es que la dirección de la producción de esa prueba la tenga el fiscal genera un desequilibrio en esta igualdad de armas que debiera haber. Y por otra parte, no se nos escapa que la defensa del imputado, en el caso de defensas particulares, no cuenta con la funcionalidad y oficialidad que tiene la actuación del Ministerio Público. Esto es, requerirle a ciertos organismos desde su posición de Ministerio Público la producción de determinadas pruebas. Esto es claramente un desequilibrio entre las partes, porque si la defensa pide una prueba, la Fiscalía no se lo da, la defensa sola por sí misma no puede procurar esa prueba. No me imagino a una defensa, un defensor, pudiendo lograr que un cuerpo forense le permita realizar las pericias que fueran necesarias. En este sentido, entiendo que la resolución sobre determinada prueba debiera recaer en todo caso en el juez, manteniendo su imparcialidad. Una solución distinta ofrece el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se establece que pedida una prueba por la defensa y denegada por el fiscal, al momento de cierre de las actuaciones, cuando eleva el fiscal el dictamen de cierre de las actuaciones, el defensor tiene 5 días para plantear al fiscal general la necesidad de la producción de la prueba que le fue denegada por el fiscal. En ese caso, si el fiscal general considera que no fue razonable la denegación de la prueba que pedía la defensa, entonces puede ordenar que se produzca dentro de las 48 horas. Lo mismo que respecto al fiscal común, el fiscal general es parte de, en el proceso,
de la contraparte de la defensa. Por tanto, entiendo que la solución correcta sería que la definición acerca de la admisibilidad de la prueba recaiga sobre el juez de garantías como un tercero imparcial. No se nos debe escapar que ambos códigos tienen sistemas procesales distintos. Mientras el Código de Procedimiento Penal de la Nación sigue un sistema mixto de la primera parte inquisitiva durante la instrucción y una parte levemente acusatoria durante el juicio, en cambio el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires está pensado desde un sistema acusatorio. Pero como digo, en ese caso el tercero imparcial debiera ser quien defina. Cosa que sucede, por ejemplo, durante la citación a juicio. Durante la citación a juicio las partes ofrecen la prueba y es el tribunal el que se pronuncia respecto a la pertinencia o no de la misma. También sucede que posibilita en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires el ofrecimiento de prueba con la introducción del recurso de casación. Es decir, al momento de interponer el recurso de casación, el quejoso puede citar cuál es la prueba que necesita para la resolución correcta del caso. Todo esto se enmarca en una garantía explícita que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos, que genéricamente entraba en el artículo 18 de la Constitución Nacional de Defensa en Juicio, pero hoy tiene específicamente el 8.2c de la Convención Americana de Derechos Humanos, la garantía de conceder al imputado los tiempos y los medios para producir su prueba. Esto significa que el imputado debe tener todos los medios como los tiene el fiscal. ¿Por qué? Porque esta igualdad de armas, si no, se vería afectada por la falta de posibilidad de la defensa de producir la prueba que crea conveniente. Esta imposibilidad de otorgarle la facultad de producir la prueba que necesita a la defensa se puede asemejar a correr una carrera con 4 y 3 ruedas, ¿sí? Básicamente la defensa corre en inferioridad de condiciones si no tiene la posibilidad de producir la prueba que necesita. Por ese motivo entiendo que cuando alguien solicite una prueba y se le es negada en el Código de Procedimiento Penal de la Nación, debe agotar todas las instancias recursivas que hay en mano hasta llegar a un pronunciamiento último, es decir, en el caso que fuera necesario llegar a la Corte, incluso porque se ve afectada claramente la garantía de poder producir la prueba a su favor. En cambio, en el caso del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, tiene previsto que cuando un tribunal oral desestima la producción de una prueba, entonces tiene dentro del plazo de 5 días tiene la posibilidad de protestar. Esa protesta sirve como reserva para ocurrir en casación. No obstante estas reglas, yo entiendo que no es necesario hacer la reserva, porque en definitiva lo que se está produciendo es una nulidad de carácter absoluto por limitar el ejercicio de la defensa. Un poco volviendo al tema anterior, la pronta oclusión del proceso y el plazo razonable, quisiera decirles que es importante que la prueba se produzca cuando se solicita. ¿Por qué?
porque eso va a garantizar que si fuera posible cerrar el proceso con esa misma prueba que se pidió, entonces debe hacerse, no debe postergarse a etapas posteriores, porque cada minuto que pasa la persona sometida a un proceso es un minuto de sufrimiento innecesario, que se le debe evitar en el momento oportuno, ya sea durante la instrucción o incluso en el Código de Procedimiento Penal de la Nación, al momento posterior de la citación a juicio, donde el artículo 361 permite dictar el sobreseimiento cuando una nueva prueba, o una prueba que no se produjo con anterioridad, determine que la persona se encuentra en alguno de los supuestos para que se haya dictado su sobreseimiento. Entonces, el momento preciso o la garantía de pronto cierre de la causa penal tiene que ser en el momento en que se da. No se puede pretender ir a un juicio cuando esto puede ser evitado, más allá incluso de las situaciones prácticas que se suelen decir para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. Hasta el momento me ocupé de dos garantías que se suelen decir son garantías constitucionales procesales. Ahora quiero referirme a una cuestión que genera bastante preocupación, que es el tema de una garantía constitucional material que entiendo no es respetada dentro del procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires e incluso en el de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con la aplicación del principio con la prescripción de la acción penal y los actos interruptivos. Principalmente me refiero a la cuestión que tiene que ver con el primer llamado a declaración indagatoria como acto interruptivo de la prescripción penal. Esto que está establecido en el artículo 67, inciso B del Código Penal, dice clara y expresamente que lo que interrumpe es el primer llamado a declaración indagatoria. Y aquí la situación particular que se genera es que ni el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires ni el de la provincia de Buenos Aires tienen esta institución de la declaración indagatoria, lo cual es lógico porque ambos procedimientos apuntan a un sistema acusatorio y la declaración indagatoria es de naturaleza inquisitiva. Entiendo que es de naturaleza inquisitiva principalmente porque indagar significa inmiscuirse, significa escudriñar, significa entrar dentro del cuerpo del imputado a fin de que se le pueda obtener una verdad, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que más allá de que se llame declaración indagatoria y que el Código de Procedimiento se haya redactado habiendo pasado ya mucha agua bajo el puente, reconociendo que la declaración del imputado es un acto de defensa, lo cierto es que en el Código de Procedimiento Penal de la Nación esto en cierta forma no es tomado así. De hecho, basta como ejemplo el que se lo considere como un acto interruptivo de la prescripción de la acción penal, cuando en verdad la declaración del imputado debe ser pura y exclusivamente un acto de defensa, por lo cual no puede ser utilizado en forma negativa en su contra. Se suele decir que al ser el primer llamado es el acto jurisdiccional, pero lo cierto es que el primer llamado es a brindar defensas a su favor y no a declarar en contra suyo, con lo cual tomar la declaración indagatoria como algo contrario a los intereses del acusado entiendo que es
de dudosa constitucionalidad. En este sentido, lo que quiero remarcar es que tanto el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires como el de Provincia de Buenos Aires llaman declaración del imputado. En el caso de la provincia, en el artículo 308, hace mención a la declaración del imputado. En este caso, la declaración del imputado es un acto claramente de defensa y fuera del marco de un sistema inquisitivo y en un sistema acusatorio sin dudas. De manera que no se trata de una simple diferencia de nomen juris o designación jurídica del acto, sino de dos cuestiones totalmente distintas. Una cosa es la declaración indagatoria y otra es la declaración del imputado. Incluso más, en la declaración del imputado, la posibilidad o no de realizar preguntas, entiendo que se ve muy limitada, porque es declaración del imputado. No entiendo factible que la realización de preguntas tenga una función defensista, todo lo contrario. Creo que la posibilidad de hacer preguntas tiene más que ver con la declaración indagatoria que con la declaración del imputado. Es decir, esta posibilidad lo que hace es volver a tomar a la declaración del imputado como un acto de prueba más que un acto de defensa. Por lo cual creo que en próximas reformas debiera solamente ser la declaración del imputado una manifestación propia sin posibilidad de realizar preguntas. Hecha esta disquisición, esta digresión, lo que interesa en lo que quiero exponer es respecto a si el llamado a declaración del imputado tiene capacidad o no interruptiva de la prescripción de la acción penal. Y entiendo que no tiene, que no es lo mismo. No es lo mismo porque básicamente el artículo 67, inciso B del Código Penal, dice que lo que interrumpe es el primer llamado a declaración indagatoria y no extiende el concepto hacia otros supuestos. Lo que sí hace en el artículo 67, inciso D, que dice que también es un acto interruptivo de la prescripción de la acción penal, la citación a juicio o acto procesal equivalente. Es decir, acá permite la posibilidad de interpretar que un acto que equivalga a la citación a juicio, aunque no se llame citación a juicio, entonces tienen la posibilidad de interrumpir. Por tal motivo, creo que la única interpretación posible es que solamente la citación a juicio o el requerimiento de elevación a juicio son interruptivos de la prescripción de la acción penal. Cualquier otra interpretación lo que hace es violar el principio de interpretación restrictiva y la prohibición de la analogía. Es decir, cuando alguien dice que lo que se diferencia entre la declaración indagatoria del 294 del Código de Procedimiento Penal y el 308 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires es una diferencia de nomen juris o de cómo se dice, lo que está haciendo es una operación de analogía. La analogía, vuelvo a reiterar, como sabemos, está prohibida. Esto sucede también respecto de la sentencia. Hace poco, en diciembre, fines de diciembre del año pasado, la Corte le dijo a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que su interpretación respecto de
la sentencia como interruptivo de la prescripción de la acción penal era una interpretación analógica, lo cual estaba prohibido. Por ese motivo, creo que no hay que dejar de hacer este planteo respecto a que si pasó el tiempo entre la comisión del hecho a el requerimiento de elevación a juicio, el tiempo máximo de prescripción, entonces debe declararse prescripta la acción. Como les decía antes, la prescripción es algo que ya sucedió y lo que hace el tribunal o el juez es declarar el fenecimiento de la acción, pero el fenecimiento ya ocurrió. Como les comentaba antes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de diciembre, en el fallo Farina, estableció que está prohibida la interpretación analógica respecto de cuáles son los actos interruptivos de la prescripción de la acción penal. Como les fui diciendo anteriormente, es fundamento básico de la interpretación de todas las leyes lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo Acosta, que a los fines de interpretar la ley debe haber una interpretación literal y textual de lo que dijo el legislador, y además que debe primar los principios pro homine y de última ratio. Cuando estamos hablando de todas estas situaciones, lo que estamos hablando mínimamente es de un proceso que se extendió más allá de 2 años. ¿Por qué digo 2 años? Porque 2 años es el tiempo mínimo en el cual las causas penales pueden prescribir. Y si durante 2 años de proceso no se llegó a la conclusión de que era posible la elevación a juicio, entonces quiere decir que se rompió con el plazo razonable de duración del proceso. Va a estar citado en material con el que pueden contar para el análisis de los temas que fui exponiendo, y espero les haya servido. Desde ya, muchas gracias a todos.